Bien, buenas tardes con todas y todos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, 10 de enero del 2025, respecto a un nuevo capítulo que es el tema de la seguridad social. Antes de empezar con el abordaje propiamente del tema legal, me gustaría realizar una síntesis histórica de lo que es la seguridad social en el mundo y, y digamos cómo es que este concepto llegó a desarrollarse en el Ecuador también y sus análisis históricos, desde dónde vienen y por qué es tan importante para las y los trabajadores del país y del mundo. En América Latina, el prócer de la independencia, Simón Bolívar, en el discurso de Angostura, en el 15 de febrero de 1819, pronunció la siguiente frase que es, digamos, políticamente muy relevante. ¿Qué es lo que dice el libertador Bolívar? El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Disculpe Eh, por molestar, Magister, pero está compartiendo pantalla. no, Ya, porque no luego sé les qué. puedo, sí, luego les puedo enviar este tema. Les rogaría poner atención, eso sí, si ustedes desean pueden tomar nota y esta clase igual será compartida por los mismos canales que lo hemos hecho la vez anterior. Les decía que el prócer de la independencia, Simón Bolívar, estableció que mejor dicho, en su discurso del 15 de febrero de 1819 en el eh, Congreso de Angostura, dijo una frase muy importante que políticamente resulta ser relevante. El sistema de gobierno más perfecto es aquel que produce mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política. Es en este discurso, hace cerca de 2 siglos, que se introduce ya este concepto de la seguridad social. Las ideas de Simón Bolívar fueron expresadas 62 años antes de que la seguridad social como tal realizara su aparición en el mundo, no hablo del Ecuador, en el mundo. No les había llegado su tiempo a las ideas del Libertador, pero fructificaron y fueron denominadas según él lo había adelantado. Es decir, que una sociedad que busca el progreso global de sus ciudadanos es la que debe encargarse como pilar fundamental el tema de la seguridad social. La seguridad social como tal nace entonces ya de manera real en Alemania, como producto del proceso de industrialización. Las fuertes luchas de los trabajadores de este país, de Alemania, la presión de algunos sectores políticos progresistas y grupos académicos de la época lograron esta conquista de la seguridad social. Primeramente, los trabajadores se organizaron en asociaciones de autoayuda solidaria, es decir, eso no estaba regentado ni establecido bajo ninguna norma instituida, sino simplemente bajo ayudas sociales que creaban los mismos trabajadores como cajas de ayuda social. Entonces son, digamos, las épocas incipientes de cómo nace la seguridad social. Destacando las mutuales de socorro mutuo, que así se denominaban, o las cooperativas de consumo y los sindicatos. Las mutuales de socorro mutuo eran justamente unos cajas de ahorro que tenían como una aportación voluntaria obligatoria. ¿A qué me refiero con voluntaria obligatoria? Era voluntaria porque no había una ley que les cobije, como les decía, y obligatoria bajo la norma de sus conciencias. Entonces, por eso se podía decir que era voluntario obligatorio. En donde justamente esta caja de ahorro les servía para cuando los trabajadores caían en desgracia, alguna enfermedad, algún accidente, estas cajas de ahorro les servían para pagar sus atenciones médicas y de salud, ¿no? O las cooperativas de consumo que también se efectuaban para aquellos trabajadores que caían en desgracia, que tenían algún problema, despidos, este tipo de cosas, y entonces eran asistidos por estas asociaciones a través de cooperativas de consumo y los sindicatos que ya los vimos el semestre anterior y la importancia en la lucha de los derechos de los trabajadores. Con la lucha del proletariado se logró una primera normativa en favor de la seguridad social. Cuando hablamos de normativa es cuando ya se eleva a una obligatoriedad
del Estado instituido, de las normas que rigen a un país. Entonces, eso es un paso más importante porque ya no es solo la conciencia social de las personas que conforman estos grupos de asistencia, sino que ya se eleva a categoría legal, que contenía la protección al trabajador en caso de perder su base existencial por enfermedad, accidente, vejez o invalidez total o parcial, es decir, los famosos accidentes del trabajo. La idea era que exista una caja de ahorros, pero ya instituida a través de una ley para que puedan asistir a sus viudas, a sus deudos, porque efectivamente o fallecían o tenían un accidente que les provocaba invalidez total o parcial y no podían desarrollar sus trabajos, por lo tanto llevar el sustento a sus familias. Estas primeras acciones dieron paso a 3 leyes sociales que, y ya en el caso de Latinoamérica y concretamente en Ecuador, hasta hoy son la base de la seguridad social universal. El seguro contra enfermedades, que aparece de manera incipiente, como les digo, en 1883, el seguro contra accidentes de trabajo en 1884 y el seguro contra invalidez y vejez en 1889. Los resultados de la aplicación de este modelo fueron tan eficaces que muy pronto se extendieron por toda Europa y un poco más tarde en otras partes del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que es lo que nos interesa. Ahora, los sistemas de seguridad social son una legislación universal en casi todos los países del mundo que se jactan de haber pasado el umbral del siglo XX y que se jactan de humanistas. Entonces, no hay sistema legislativo en el mundo que no tenga sistemas de seguridad social. En 1889 en París se creó la Asociación Internacional de Seguros Sociales. Sus postulados, al ser temas relevantes en congresos especiales en Berna, en Suiza, en 1891, en Bruselas, permítame un momento, en Bruselas, en Bélgica, en 1887 y en París en el año de 1900, en Düsseldorf, en Alemania, en 1902, en Viena, Austria, en 1905 y en Roma, en 1908. En el Congreso de Roma se propuso además la creación de conferencias destinadas a conseguir la concentración de convenios internacionales, las primeras de las cuales tuvieron lugar en La Haya, en Holanda, en 1910, en Dresden, en Alemania, en 1911 y en Zurich, Suiza, en el año de 1912. En 1919, luego del Tratado de Versalles, en el que se puso fin a la Primera Guerra Mundial, se dio paso a la Organización Internacional del Trabajo, una de las organizaciones, digamos, fundamentales para el desarrollo de legislaciones en pro de los derechos de los trabajadores, la OIT. El preámbulo de la Constitución de la OIT es muy rico en contenidos de protección social y sirve como pilar doctrinal y de la política de la seguridad social. No se puede entonces entender la protección a los derechos de los trabajadores, la legislación laboral al margen del tema de la seguridad social. El segundo gran componente de la seguridad social es introducido desde Inglaterra por presión de los trabajadores de ese país en plena revolución industrial, lo que obligó al Sir Beveridge en el año de 1942 a la creación del Plan Beveridge. El Plan Beveridge contiene una concepción mucho más amplia de la seguridad social, la cual tiende a contemplar las situaciones de necesidad producidas por cualquier contingencia y trata de remediarlas cualquiera que fuese su origen. Es decir, que se amplía a todos los temas, por ejemplo, de enfermedades, de accidentes de trabajo, de cesación, cuando se pierden los trabajos, y de temas de invalidez o de ya no poder desarrollar sus trabajos como vejez y muerte para, digamos, acudir y salvaguardar a los deudos de ese trabajador. Uno de los principales postulados o más relevantes fue, comillas, porque esto fue desarrollado de esta manera: aliviar el estado de necesidad e impedir la pobreza es un objetivo que debe perseguir la sociedad moderna y que inspira el carácter de generalidad de la protección.
Ese fue el primer principio fundamental de la seguridad social desarrollado en la legislación inglesa. Este segundo componente fue adoptado por países europeos y se procuró extender a América Latina y otras partes del mundo. En 1944, la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, congregada en Filadelfia, presenta la Declaración de los Fines y Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo y de los principios que deberán inspirar la política de sus miembros. En su título 3 establece, comillas, la conferencia reconoce la obligación solemne de la Organización Internacional del Trabajo de fomentar entre todas las naciones del mundo programas que permitan, dos puntos, extender medidas de seguridad social para garantizar ingresos básicos a quienes los necesiten y a prestar asistencia médica completa. Cierra comillas. La seguridad adquiere tal relevancia que aparece en 1948 como parte integrante de la Declaración de los Derechos Humanos. Imagínense la relevancia y la categoría de la seguridad social que ahora, desde la aparición de la Declaración de los Derechos Humanos, ya no es así nomás. Es un derecho humano la seguridad social. Remitámonos entonces al caso del Ecuador, que es lo que nos interesa. Y vamos a hablar de la historia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es el que engloba de manera constituida, de manera institucional, las tareas y la gestión institucional para hacer, digamos, efectivo el ejercicio, el goce de este derecho humano fundamental que es la seguridad social. Los orígenes remotos del sistema del seguro en el Ecuador se encuentran en las leyes dictadas en 1905, en 1915 y 1918 y 1923, es decir, iban a la par con el avance también de las legislaciones de Europa, pero que lastimosamente no eran universales o no llegaban a todos los sectores de la sociedad porque políticamente tampoco hay un desarrollo adecuado todavía, recién son épocas de la revolución liberal, son épocas del progresismo ecuatoriano, de la época de esta gran transformación que dio el expresidente Isidro Ayora de institucionalizar varias áreas del Estado, pero que eran esfuerzos importantes, solamente que no llegaban a nivel de universalización y sus beneficios en consecuencia a toda la población ecuatoriana en este caso. Pero servían para amparar básicamente a los empleados públicos, educadores, telegrafistas y dependientes del Poder Judicial, no llegaban a más. En el año de 1928 se crea la Caja de Pensiones, mediante decreto ejecutivo número 18, publicado en el Registro Oficial 59 del 13 de marzo de 1928, se creó la Caja de Jubilaciones y Montepío Civil, Retiro y Montepío Militar, Ahorro y Cooperativo. En una sola institución estaban contemplados todos estos criterios. Institución de crédito con personería jurídica, organizada de conformidad con la ley que se denominó Caja de Pensiones y era el antecesor de lo que hoy conocemos como el IES, el Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social. La ley consagró a la Caja de Pensiones como la entidad aseguradora con patrimonio propio, diferenciado de los bienes del Estado. Es una institución, hasta ahora existe el debate si realmente tiene las características de ser una institución pública o una institución privada. Yo me quedaría con el concepto de que ninguna de las dos, porque es una institución más bien con un tipo de propiedad colectiva. No le pertenece al sector público, puesto que sus principales fuentes de financiamiento provienen de los trabajadores. Tampoco se la podría considerar como una institución privada, ya que tiene un efecto comunitario, un efecto social. Entonces vendría a ser como parte de un tercer tipo de propiedad, que es una propiedad colectiva. Su objetivo fue conceder a los empleados públicos, civiles y militares los beneficios de jubilación, de Montepío Civil y de fondo mortuorio. En octubre de 1928, estos beneficios se extendieron a los empleados bancarios. Recordemos que antes la banca no era una banca pública, pero era la que ponía, digamos,
las reglas de juego en lo que tiene que ver a los temas financieros y económicos en los países, especialmente en el Ecuador. Inclusive la banca perdón, tenía la atribución de crear moneda, de crear las famosas monedas que servían de intercambio. Entonces su influencia en la sociedad era grandísima. Luego, con el gobierno de Isidro Ayora, en efecto, se crea el Banco Central, que tiene la única capacidad de emitir moneda, papel moneda, y no ninguna otra institución bancaria del carácter privado. Pero incluso estos empleados bancarios, a pesar de no ser del sector público, también tenían o eran amparados por la ley de Seguro Social, por la Caja de Jubilaciones y Montepío, y etcétera, el resto de nombres, a pesar de que no pertenecían al sector público, porque estas cajas, esta caja de jubilación, Montepío, etcétera, únicamente en estos tiempos cubría a los empleados del sector público, no a empleados privados, no al resto de otros trabajadores. En 1935 se crea entonces el Instituto Nacional de Previsión. Ya se va avanzando de esta simple caja de jubilaciones y etcétera, este nombrecito largo, y se crea el Instituto Nacional de Previsión en el 35. En octubre de 1935 se dictó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se crea entonces el Instituto Nacional de Previsión, que esta sí ya es la antesala a lo que es el IES, órgano superior del Seguro Social, que comenzó a desarrollar sus actividades a partir del 1 de mayo como un homenaje a los trabajadores en su Día Universal en 1936. Su finalidad fue establecer la práctica del seguro social obligatorio, cuál es la mejor forma de garantizar los derechos de los trabajadores a la seguridad social, haciendo un seguro universal obligatorio. Fomentó también un seguro voluntario, digamos, para quienes desean aportar en mayor medida y tener un mejor beneficio social, pero este era como un seguro secundario. Y ejercer el patronato del indio y del montubio, digamos como que también estaba dedicado al sector agrícola, especialmente donde están acentuados trabajadores indígenas y trabajadores de los pueblos montubios. En la misma fecha, es decir, en 1 de mayo de 1936, inició su labor el Servicio Médico del Seguro Social como una sección del instituto, es decir, aquí ya se crea una especie de sección de un servicio médico que no era, digamos, como la dimensión que ahora tenemos del seguro de salud que tiene el IES, sino que era un seguro más bien para hacer diagnósticos y de atención de primer nivel. La salud seguía siendo responsabilidad del Estado y de la familia de cada persona, ¿no? En 1937 se crea la Caja del Seguro Social. En febrero de 1937 se reformó la Ley del Seguro Social Obligatorio y se incorporó el seguro de enfermedad entre los beneficios para los afiliados. Es decir, el seguro en cuanto al tema médico, en cuanto al tema de salud, ya va adquiriendo forma. En julio de ese año se creó entonces el Departamento Médico por acuerdo del Instituto Nacional de Previsión. En marzo de ese mismo año, el año 37, el Ejecutivo aprobó los estatutos de la Caja del Seguro de Empleados Privados y Obreros, es decir, a partir de este año de 1937 ya se extiende la seguridad social como derecho de los empleados privados y de obreros, porque antes solo era un beneficio para los trabajadores públicos, los empleados públicos. Entonces, esta caja del seguro para los empleados privados y obreros fue elaborada por el Instituto Nacional de Previsión. Nació así entonces la Caja del Seguro Social, cuyo funcionamiento administrativo comenzó con carácter autónomo, porque son dineros de los trabajadores, a partir del 10 de julio de 1937. En los años de 1942 a 1963, particularmente el 25 de julio de 1942, se expidió la Ley del Seguro Social Obligatorio. Los estatutos de la Caja del Seguro se promulgaron en enero de 1944, con lo cual se afianza el sistema de seguro social en el país. En 1963, siendo otro hito histórico, se fusionan las cajas, la caja nacional, las diferentes cajas que habían, la caja de jubilación, la caja de los empleados públicos, de los empleados privados,
y se las fusiona en una sola, creando la Caja Nacional del Seguro Social. En septiembre de 1963 se fusionó la Caja de Pensiones con la Caja del Seguro Social para formar una sola, que es la Caja Nacional del Seguro Social. Esta institución y departamento médico quedaron bajo la supervisión del ex Instituto Nacional de Previsión. Así era como se denominaba. Entonces se crea la Caja Nacional del Seguro Social. No sé si ustedes han escuchado cuando desarrollan una marcha y se concentran en las afueras del IES, suelen decir, lugar de concentración, la Caja del Seguro, porque desde ahí era un sitio de concentración de los trabajadores, cuando se denominaba Caja Nacional del Seguro Social. Y ahí se creó en esta fecha, en este año, mejor dicho, en los años 60, particularmente en el 63, el edificio donde ahora funciona el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la 10 de agosto y Bogotá. Esta institución y el departamento médico quedaron bajo la supervisión, como les decía, del ex Instituto Nacional de Previsión. En el 64 se establecieron el seguro de riesgos del trabajo y el seguro artesanal. Se creó también el seguro de profesionales, el seguro de trabajadores domésticos y en 1966 el seguro del clero secular, es decir, hasta los curitas tenían su propio seguro. En el 68, tras estudios realizados con la asistencia de técnicos nacionales y extranjeros, determinaron la inexcusable necesidad de replantear los principios rectores adoptados 30 años antes en los campos actuales administrativo, prestacional y de servicios, lo que tradujo con la expedición del Código de Seguridad Social, el primer Código de Seguridad Social que data entonces de 1968, para convertirlo en un instrumento de desarrollo y aplicación del principio de justicia social sustentado en las orientaciones filosóficas universalmente aceptadas en todo régimen de seguridad social. El bien común sobre la base de la solidaridad, ojo, este es un principio universal, la universalidad y la obligatoriedad. Estos son los tres principios que quiero que de esta charla se queden ustedes. Los tres principios que rigen y deberían regir a la seguridad social para que funcione. Solidaridad, universalidad y obligatoriedad. Luego explicaremos por qué. O bueno, para que tengan hilo de lo que estamos siguiendo. Solidaridad, porque en efecto yo aporto a la seguridad social, estoy sano, no tengo ningún problema. Y no es que digo yo aporto o sea, si aporto y estoy sano, ¿por qué aporto? No, es por solidaridad, porque en efecto con lo que yo aporto, una persona que cae en desgracia, que tiene un accidente, una enfermedad, se va a recuperar. Entonces no debo pensar en que si yo aporto, ¿por qué él se está recuperando? Porque él fue el que cayó en desgracia, no yo. Y lo mejor es no caer en desgracia, más allá de que hayan o no hayan aportes. Entonces debo agradecer a Dios, lo que sea, que no caigo en desgracia, pero sí dar mi contingente de solidaridad para que otro se pueda recuperar. Universalidad, porque para obtener un buen fondo que pueda servir con una atención de calidad y excelente, debe tener, digamos, la capacidad de juntar los aportes de todas las personas que están vinculadas a la seguridad social. Por eso debe ser universal y de esa manera lograr un fondo común. Y la obligatoriedad, porque precisamente a veces, no a veces, casi siempre, el ser humano tiende a pensar en el aquí y en el ahora, que en términos psicológicos está bien, pero en términos de una concepción global de la vida, es también bueno pensar en el futuro. A veces decimos, solo voy a vivir el día a día, pero ya cuando uno llega viejo y no puede trabajar, entonces, ¿cómo se va a sustentar? Entonces, por eso también el hecho de que sea obligatorio, más allá de nuestras conciencias, el aporte a la seguridad social, porque esto nos va a servir para que en el futuro lo que nosotros aportamos lo podamos devengar con un derecho adquirido, como es el tema de las pensiones, una vez que nosotros hemos completado los requisitos. En agosto del 68, con el asesoramiento de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, se inició el Plan Piloto del Seguro Social Campesino y lo que luego dio a luz el famoso Seguro Social Campesino, que es como una especie de nace de la costilla, por llamarlo así, por utilizar términos bíblicos, del Seguro Social General, porque depende mucho del Seguro Social General. Las aportaciones que hacen los campesinos son menores, porque también su nivel de vida y sus ingresos son menores. Entonces ahí cabe el principio de solidaridad.
El 29 de junio de 1970 se suprimió el Instituto Nacional de Previsión para dar paso ahora sí al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en 1970. 1970 es una fecha clave histórica donde se crea el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, que entonces desde vendrían a ser 54 años de vida institucional que tiene el IES. Mediante decreto supremo número 40 del 2 de julio de 1970 y publicado en el registro social número 15 del 10 de julio de 1970, se transformó la Caja Nacional de Pensiones, la Caja Nacional del Seguro Social, en lo que ahora conocemos como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El 20 de noviembre de 1981, por decreto legislativo, se dicta la ley de extensión del seguro, del Seguro Social Campesino, y como les decía, se adapta a los sistemas de seguridad social, que ahora son 4 y que luego los revisaremos. En 1986 se estableció el seguro obligatorio del trabajador agrícola, el seguro voluntario y el Fondo de la Seguridad Social Marginal a favor de la población con ingresos inferiores al salario mínimo vital, como un resultado de la presión ejercida por los sectores laborales sindicalizados de la época, lo que demostró que a través de la organización y la lucha se pueden lograr cosas importantes, aún en gobiernos dictatoriales, como en el caso de León Febres Cordero, que fue un gobierno nefasto para temas de beneficios sociales. El Congreso Nacional en 1987 integró el Consejo Superior en una forma tripartita, el Consejo Superior del IES. Esto recién se da en 1987. Entonces, la dirección del Seguro Social está formada de 3 partes o 3 aristas. Representantes de los trabajadores, las y los trabajadores, representantes de los empleadores o empresarios, que son los que tienen que aportar también al financiamiento de la seguridad social, y un representante del gobierno. Entonces se crea el Consejo de Gobierno a través de una forma tripartita de estos 3 entes, con representación entonces del Ejecutivo, empleadores y asegurados. Estableció la obligación de que consten en el presupuesto general del Estado las partidas correspondientes al pago de las obligaciones del Estado. Un sistema de seguridad social que no tenga el auspicio del Estado, el auspicio estatal, financieramente hablando, no se puede sostener jamás en el tiempo. El Estado, bajo un concepto liberal, es la sociedad políticamente organizada, y si la sociedad reconoce como un derecho humano la seguridad social, tiene que obligatoriamente, en los marcos constitucionales, establecer que el Estado debe, no puede, debe aportar al fortalecimiento de la seguridad social. Lo cual no implica que sea una entidad pública, ¿no? Eso es un aporte más bien doctrinario, y que eso, digamos, no queda a discusión. Pero en 1991 comienza la doctrina neoliberal a aplicarse de manera fuerte en nuestro país, de manera contundente, y empiezan las épocas de las privatizaciones, la época de la caída del muro de Berlín, donde el socialismo dicen que se acabó, que no vale, el fin de las ideologías, que luego se da un tropezón porque resulta que los derechos de los trabajadores y la organización popular no se acaban así nomás. Pero fue el auge de la mayor época de la derecha, de la doctrina neoliberal, y en 1991, en materia de seguridad social, fue una década débil. Cuando el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, en un informe especial sobre seguridad social, propuso la separación de los seguros de salud y de pensiones y el manejo privado de los fondos. Claro, el hueso para el Estado, las enfermedades, el seguro de salud, y la carne para los privados, el manejo de las pensiones, donde hay fondos líquidos y donde la gente corrupta puede meter sus manos, ¿no es cierto? Pero esta propuesta fue derrotada ampliamente. ¿Por qué? Porque el entonces ex vicepresidente de la República, Alberto Dajic, propuso a Sixto Durán Ballén, y que él iba a liderar esa campaña, una consulta popular para privatizar el IES. Y en esa consulta popular, digamos, se pretendía de que el seguro iba a pasar a manos privadas. Fue derrotado el gobierno en esa consulta, y el pueblo dijo no.
Asimismo, la organización y la lucha de los trabajadores obligaron a la Asamblea Nacional, en este caso al Congreso Nacional, que tenía un corte neoliberal reunido en el cuartel de Sangolquí en el año de 1998, a consagrar la permanencia del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Se sigue manteniendo su nombre y se sigue manteniendo como una institución única, autónoma y responsable de la aplicación del seguro general obligatorio en la República del Ecuador. El 30 de noviembre del 2001, en el registro oficial número 465, se publica la Ley de Seguridad Social que rige con sus modificaciones hasta hoy. Contiene más de 300 artículos, más de 20 disposiciones transitorias, una disposición general única y una disposición especial única. En el año 2008, en una época ya más progresista, en la Constitución de Montecristi, en el nuevo momento histórico y las conquistas sociales de los pueblos del Ecuador, empezó la construcción de un marco constitucional más progresista, que abrió la posibilidad de garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la conquista de otros para la sociedad. Aquí se hablaba ya del summa causae o del buen vivir. En este sentido, se introdujeron nuevos conceptos en materia de seguridad social, como el seguro universal obligatorio, que consta en nuestra Constitución, que nos rige hasta el día de hoy. El seguro universal obligatorio, en especial para las amas de casa, por ejemplo, que es un derecho que se adquiere desde esta legislación en adelante, y para los trabajadores autónomos, y la creación asimismo del Banco del Afiliado del BIES, un mandato de la Constitución del 2008, entidad autónoma que se encargue de administrar los fondos y las previsiones de los seguros de los trabajadores y del seguro social universal. Se lo manejaría ya de una manera técnica a través de un banco público como el BIES. En el 2009 se da una ley reformatoria, la Ley de la Seguridad Social, digamos que empieza a desarrollarse ya un viraje hacia políticas más de derecha, de las conquistas que se habían logrado hasta ese momento, por parte del gobierno de Rafael Correa. Tuvo dos momentos, Correa, un momento más progresista impulsado por el apoyo popular, y después empezó también a tener sus planteamientos neoliberales y de derecha. Uno de ellos fue la reforma a la Ley de la Seguridad Social de los trabajadores y miembros de la fuerza pública, con el cual se estableció, entre otras reformas, sobre todo tendientes a descapitalizar a esta institución, que, como hemos visto, es el patrimonio de los trabajadores. Uno de los principales errores y horrores que dijo el exmandatario Rafael Correa es que el IES no necesita apoyo del Estado. Ya habíamos hablado de esto. Sin apoyo estatal no se puede mantener la seguridad social. La compra de la cartera por parte del IES a las instituciones bancarias para favorecer en más de 400 millones de dólares a los banqueros que otorgaron préstamos hipotecarios con pocas garantías y cuyos intereses el IES los pagó en el orden del 14% y por adelantado. Esto estuvo en la Ley de Seguridad Social del 2009 de Rafael Correa. Se suprimió la ley de plazo fijo de hasta 3 años establecido para que los empleados morosos cumplan con el pago de las obligaciones adquiridas. Se les dio más plazo a los que debían al IES. La propuesta hizo que en este plazo quede a criterio de quienes ahora y más adelante conformen el consejo directivo, incluso pudiéndoles ampliar más y flexibilizando el tiempo para que paguen los deudores. Asimismo, desde esta reforma se dispone que los fondos de reserva se cancelen de forma mensual. Los fondos de reserva son un derecho adquirido que ya habíamos hablado en mi semestre anterior. Cuando usted cumple más de un año en un trabajo, tiene derecho al siguiente año a tener un fondo de reserva que le servirá para, como un monto de ahorro para cuando usted tenga debilidad financiera o como, digamos, para adquirir un bien como trabajador. Pero al mensualizarlo se empieza a lo que se llama la doctrina de licuar los ahorros de los trabajadores. Asimismo, el 12º, el 13º y el 14º sueldo se los paga ahora de manera mensualizada. Claro que es voluntario, a criterio del trabajador, pero esto hace que se licúen esos ingresos. Licúen significa que ya no se los reconoce al final, se los gasta en el mes. El trabajador siempre va a tener necesidades y por lo tanto su capacidad de ahorro se va a licuar, a disminuir. Entonces, por lo menos el tema de que sea obligatorio se lo logró eliminar tras la lucha de los trabajadores, y esto es voluntario. Pero siempre, y es mejor que sean obligatorias las medidas de ahorro
para que al trabajador en algún momento dado le sirvan, si no, no le pueden servir. Em, Había otro tema que se planteó en la ley del 2009, que era ya no propuesta, sino eh, esta consecuencia legislativa que propiciaba que el aumento de las pensiones de los jubilados se incremente en base a la inflación, lo cual genera aumentos pírricos muy pequeños, ya que la meta del gobierno era siempre y siempre será disminuir la inflación. Entonces se congela a partir de este año los incrementos de las pensiones de los jubilados. Y finalmente, con la reforma del 2009, se castiga a los jubilados que en sus potestades mentales, físicas, ya no pueden encontrar un trabajo. Y entonces, el peor error que yo les decía, se elimina el aporte del 40% a la pensión de los jubilados. Y esto provoca un golpe bajo a las finanzas del IES. Fue el gobierno de Correa, no lo vamos a negar. Sí, eso hizo Correa, que era un gobierno medio progresista. Los subsiguientes gobiernos de Moreno, de Lazo y ahora de Noboa, que no habrán hecho cosas peores, como tomar a la seguridad social como caja chica, coger sus fondos y liquidar prácticamente la capacidad de ahorro que tiene el Instituto de Seguridad Social, no pagarle sus deudas, las deudas que hasta ahora se han acumulado, y condenar a muerte. Por eso es que a muerte a la institución, al Seguro Social. Por eso es que les decía que estudios actuariales que establecen la vigencia o la vida financiera que tendrá la institución del IES, establecen que no más allá del 2030 tendrá esa institución y que luego quebrará, porque tanto el fondo de invalidez, vejez y muerte, que es el más grueso, el fondo de salud, que cada vez por temas de epidemias, por temas de dificultades en la salud y de la baja inversión en salud del Estado, porque no mantiene sus instituciones de salud, se tienen que volcar a las instituciones de salud del IES. Entonces van a explotar de tanto tener que atender a la población afiliada. Hay problemas en el seguro de salud, y los otros pequeños seguros o menores, como el de riesgos de trabajo y el seguro campesino, prácticamente son insostenibles. Máximo se habla de que el 2030, y de la forma en cómo se ha venido manejando el IES, no puede aguantar, ¿no? Una de las cosas importantes que sí es necesario destacar es que se crea en el 2009 también la ley del Banco del Afiliado, que es el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, el BIES, y de esta manera ya se puede manejar de manera técnica todos los préstamos hipotecarios, quirografarios que manejaba antes el IES, pero de una manera técnica, previsional, y que le dé el sustento como un banco, precisamente para que le dé una fortaleza organizativa, financiera, institucional, y que de esta manera se puedan manejar de forma más técnica los fondos. Lo que ha sucedido después, ya en los gobiernos más neoliberales de los últimos tiempos, Lazo, eh, perdón, Moreno, Lazo y en ese orden, y ahora Noboa, es que no le han dado esta atención necesaria al Seguro Social, no han pagado las deudas del Seguro Social, y ustedes no me dejarán mentir, si es que tienen la mala suerte, y eso sí es una condena de vida, de tener alguna enfermedad o algún accidente, y ustedes acuden a las instituciones de salud de la Seguridad Social, no hay ni gasas, no hay paracetamol, el famoso paracetamol, no hay nada de estas cuestiones, y es porque cada vez se está asfixiando financieramente al Instituto de Seguridad Social. Si es que no se hacen reformas urgentes, y entre esas reformas significa la obligatoriedad de pago de las deudas del Estado hacia el IES, si es que no se dan otras reformas más técnicas, pero que son necesarias para que, por ejemplo, las pensiones se las realice de una manera más técnica, no sobre los 5 mejores años, sino sobre un promedio general de aportaciones, porque bueno, esta no es una medida popular, pero sí es necesaria, ya que si no se pone en riesgo el tema de la sostenibilidad del IES. Si es que los hijos de los trabajadores menores de 18 años no generan una mayor aportación de parte de sus aportantes, yo les hablaba de la solidaridad, sí, pero es necesario que este rubro, que no estaba contemplado desde el 2010 que se reforma,
reciba un mayor número de aportes de los trabajadores, no se va a poder financiar este sistema de salud, el seguro de salud, porque el hecho de recibir a una masa de juventud, de niñez, aparentemente no tienen muchas enfermedades porque están en una edad de crecimiento, pero en cambio las enfermedades que ellos tienen, la niñez sobre todo, sí son y sí resultan ser muy complejas y de mucho gasto para el IES. Entonces es necesario que se estudie la posibilidad de subir la aportación, sobre todo para poder mantener el sistema de salud de las personas menores de 18 años. Si es que no hay algunas reformas que pueden ser dolorosas, pero necesarias, y sobre todo el pago y el apoyo del Estado, sin el apoyo y el pago del 40% de las pensiones jubilares y de otros aportes que tiene que hacer el Estado, será insostenible el seguro social hoy por hoy. Con tal de que paguen y mantengan al día lo que ya dice la ley, será más que suficiente, pero ni siquiera eso lo ejecutan los actuales gobiernos neoliberales. Yo en todo caso les dejaré esta ponencia que la he desarrollado el día de hoy como introducción a este tema. Les enviaré para el día de mañana con más seguridad esta ponencia a su WhatsApp. Y quedará también grabada la clase que será distribuida en YouTube y digamos servirá también de base para lo que seguiremos estudiando ya de manera más legislativa, los derechos que tienen los empleados y trabajadores ecuatorianos, públicos y privados. Por eso es que es un seguro universal. Recordemos cómo nació, primero con la declaración de Simón Bolívar en Europa, en Ecuador, que solo cubría ciertas necesidades y solo de los empleados públicos, y se extiende ahora de una manera universal. Esto es muy importante y como yo siempre les digo, estimados estudiantes, estas conquistas no son porque los gobiernos son unos hijos de Dios y que qué bestias, son muy bonitos y nos regalan. A los trabajadores no les regalan nada. Si no hay conquistas, si no hay luchas, si no hay presión y desgraciadamente muchas veces hasta ofrendas de vidas, no se logran este tipo de conquistas. Ese mensaje les quiero dejar, estimados estudiantes, y entonces nos veríamos, si es que, digamos, todavía tenemos unos minutos, haya alguna participación o, digamos, pregunta, la podemos acoger. Ariel, por favor. Y Sí, luego, muy buenas Michelle. noches, Magister. Yo tengo una duda sobre el trabajo que se tiene que entregar el 25. ¿El trabajo tenemos que hacerlo en documento de Word o en Excel? Por lo que se tienen que realizar algunos ejercicios. Les pido que sea en PDF, es decir, ustedes tienen la capacidad, ya son estudiantes universitarios, lo desarrollan en Word. Si es que hay algún cálculo que hacer, obviamente pueden hacer en una tablita o en el PDF, lo exportan y lo pegan en el Word y finalmente cuando lo graban en PDF y eso me lo mandan en PDF, por favor. Hasta el día, extendamos el plazo, hasta el día miércoles de la próxima semana, o no sé si lo extendí, pero creo que les dije el lunes o si les dije el miércoles. El trabajo de esta semana es hasta el día lunes. Extendámosle el plazo, extendámosle hasta el día miércoles de la siguiente semana, miércoles 15. Hasta el miércoles 15, 17 horas, para que me lo envíen en PDF, digamos, a mi correo electrónico que ya les voy a poner en el grupo también. Muchísimas gracias, Magister. ¿Alguna otra inquietud, alguna otra participación? Michelle, me parece, Michael, perdón, Malisa. No ninguna. Ok, ¿alguien más? Bueno, si no tienen entonces inquietudes, nos veríamos el día miércoles con ustedes a las 18 horas. Que tengan un bonito fin de semana. Igualmente a usted, Igualmente. Magister. Gracias, Hasta la igualmente. próxima semana. Gracias, profe.